Un niño de 9 años desenmascaró a su padre millonario en vivo en el tribunal. ¿Te imaginas lo que sucede cuando la verdad de un niño se encuentra con el poder de la ganancia? En una mañana fría y gris, el bullicio habitual del Tribunal de Familia de Chicago fue roto por un silencio ensordecedor. Todos los ojos estaban fijos en David Thompson, un niño afroamericano de solo 9 años, que se levantó junto a su madre, Janet, una auxiliar de enfermería exhausta por la lucha, y pronunció las palabras que cambiarían todo. «Soy el abogado de mi madre». La tensión en la sala se podía sentir mientras la incredulidad se apoderaba de los abogados, del padre e incluso del experimentado juez Harrison. La sala del juez Harrison, un veterano acostumbrado a disputas de custodia predecibles, nunca había presenciado algo así. Antes de la declaración de David, la narrativa parecía clara. Robert Wellington III, un magnate inmobiliario en decadencia, solicitaba la custodia total de su hijo, alegando su superioridad financiera. Era un guión familiar en el mundo de la élite de Chicago. Comenta desde dónde nos ves y haz clic en suscribirte sin salir del video. Robert, con su traje impecable y un aire de superioridad, parecía el ganador obvio de aquel enfrentamiento, un tiburón en su hábitat natural. Ostentaba números y contadores, mostrando cuán adecuado era para el papel de guardián, mientras Janet, con las manos callosas de trabajo, representaba el amor incondicional, pero sin la misma fuerza monetaria para luchar. El aire en la sala, pesado de expectativas y prejuicios silenciosos, aguardaba la formalidad de un veredicto ya esperado por muchos. Pero la voz de David, pequeña pero firme, resonó como una campana, rompiendo la fachada de normalidad. En ese instante no era solo un hijo, era un desafío a la propia estructura de aquel ambiente. El juez Harrison por un momento dudó, sus ojos experimentados tratando de descifrar la osadía de aquel muchacho. Lo que vendría a continuación desafiaría todo lo que él pensaba saber sobre casos de familia. David invocó el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, una maniobra jurídica que tomó a todos por sorpresa. El juez Harrison, que ya había lidiado con incontables abogados y sus tácticas, no esperaba que un niño de 9 años citara un tratado internacional con tanta convicción. La sala entera contuvo la respiración, observando el desarrollo de aquella escena inusual, mientras David, con una seriedad más allá de su edad, exigía ser escuchado oficialmente, algo que estaba fuera de cualquier protocolo para ese tipo de audiencia. La perplejidad en el rostro de los abogados de Robert era evidente, y la curiosidad sobre lo que el pequeño David haría a continuación flotaba en el aire. Fue entonces que David, con las manos trémulas, pero la mirada firme, sacó de su mochila un cuaderno escolar ajado. No era un juguete, ni un libro para colorear, sino un tomo de anotaciones meticulosas, fruto de meses de investigación incansable en la biblioteca pública. Cada página, llena de caligrafía infantil, revelaba datos e información que había recolectado con la ayuda de la señora Rodríguez, la bondadosa bibliotecaria que, sin saberlo, estaba a punto de convertirse en una pieza clave en el desenlace de aquella historia. El juez, visiblemente intrigado, pidió que el niño continuara, y el murmullo en la sala cesó por completo, sustituido por una expectativa silenciosa. David comenzó a desmantelar punto por punto la imagen cuidadosamente construida de su padre. Cada número, cada fecha, cada nombre que pronunciaba del cuaderno era una estocada precisa en la armadura de Robert Wellington III. El niño reveló no solo los numerosos procesos perdidos por Wellington Industries, quiebras y acuerdos dudosos que Robert había intentado esconder por años, sino también el divorcio contencioso de su tercera esposa, exponiendo un patrón de conducta egoísta y predatoria. Era como si el aire estuviera siendo succionado de la sala,
a medida que la figura imponente del empresario comenzaba a desmoronarse bajo el peso de las evidencias traídas por un niño. Mientras David hablaba, Robert Wellington III sintió un escalofrío recorrer su espalda. Aquel muchacho, su propio hijo, estaba revelando públicamente los trapos sucios de su imperio, algo que él jamás imaginó posible. ¿Cómo supo todo esto?, pensó Robert, el sudor frío escurriendo por su frente, mientras la pequeña voz de David anunciaba la existencia de un fondo fiduciario de $1.7 millones, creado por la abuela paterna del niño. Este fondo, según David, era el verdadero motivo detrás de la solicitud de custodia, pues Robert solo tendría acceso al dinero si asumía la tutela legal del muchacho. Una revelación que cambiaba completamente la dinámica del proceso y exponía la crueldad detrás de la fachada de padre preocupado. La tensión en la sala se volvió casi insufrible cuando David, con la voz entrecortada por la emoción, pero aún cargada de determinación, reveló la prueba bomba que él y la señora Rodríguez habían descubierto. Era una grabación de audio clandestina pero asombrosa, donde el propio Robert Wellington III confesaba con una fría crueldad su plan meticuloso: internar al muchacho en un colegio militar riguroso, gastar míseros $500 al mes en sus necesidades y, cinciamente, embolsarse el resto del cuantioso fondo fiduciario. El sonido de la voz de Robert llenando la sala del tribunal fue como un golpe en el estómago de todos los presentes, y el juez Harrison, que ya había visto de todo en su larga carrera, asistía en shock a la hipocresía de un padre desvelarse ante sus ojos. La sala se sumió en un silencio aturdido, roto solo por la voz gélida de Robert en la grabación, exponiendo su verdadera naturaleza. Aquel era el punto de inflexión definitivo, la revelación que rasgaba el velo de la mentira. El juez Harrison, antes escéptico, ahora tenía la prueba irrefutable de la intención maliciosa de Robert. La incredulidad se transformó en indignación visible en su rostro, mientras el público e incluso los abogados de Robert observaban la escena paralizados. La primera gran vuelta había llegado, y con ella la certeza de que la vida de Robert Wellington III jamás sería la misma. Las consecuencias inmediatas de aquella revelación fueron drásticas e inescapables para Robert. La grabación, una prueba irrefutable de su ganancia y desprecio por el bienestar del propio hijo, reverberó por la sala del tribunal, aplastando cualquier residuo de credibilidad que aún pudiera tener. El empresario, antes tan arrogante y seguro de sí, se encogió en la silla, su rostro pálido y sudoroso, denunciando el terror de ser expuesto públicamente. Janet, por su parte, sintió una mezcla de alivio y dolor. El alivio de ver la verdad de su hijo prevalecer, pero el dolor de presenciar la falla humana en su forma más cruda, viniendo del padre de David. Aquel momento no era solo sobre custodia, era sobre la verdad saliendo a la luz y las víctimas sintiendo el impacto abrumador de una justicia que comenzaba a hacerse. Para David, el peso de aquel acto heroico era evidente. Sus pequeños hombros, antes tensos, se relajaron un poco, pero la seriedad en su mirada persistía. Había confrontado un gigante y, armado solo con la verdad y el amor por su madre, lo estaba derribando. El shock en la sala era palpable. Testigos y funcionarios del tribunal intercambiaban miradas, incrédulos ante la audacia y la inteligencia del muchacho. Era la prueba de que incluso en las situaciones más opresivas, la voz de la inocencia y de la verdad puede sacudir las estructuras más sólidas de poder y engaño, reverberando mucho más allá de las paredes del tribunal. La imagen de Robert Wellington III,
antes un pilar de riqueza e influencia, desmoronándose ante los ojos de todos, era una escena que quedaría grabada en la memoria de los presentes. Ya no era el empresario intocable, sino un hombre expuesto, en su más abyecta ganancia, derrotado por un niño que osó desafiar su autoridad. La sala, antes un escenario para su dominio, se había transformado en su horca moral, donde la balanza de la justicia comenzaba a inclinarse de forma irreversible contra él en un silencio que gritaba la victoria de la verdad. Un suspiro colectivo de alivio y satisfacción pareció escapar de la audiencia. Si ese dolor también es tuyo, inscríbete ahora y síguenos, pues la jornada de David aún guardaba giros sorprendentes y la justicia, como un río, encontraría su camino, sin importar los obstáculos. La historia de este niño que desafió las probabilidades y la arrogancia. Apenas estaba comenzando a desplegarse, prometiendo ser un faro de esperanza para todos los que alguna vez se sintieron pequeños ante un poder abrumador. Con el estruendo de la revelación aún resonando en la sala, la escalada de la injusticia alcanzó su auge. El abogado de Robert, antes tan confiado, ahora susurraba frenéticamente con su cliente, percibiendo que la marea había virado de forma irreparable. El magnate, acorralado, intentó una última jugada, balbuceando acusaciones contra Janet y David, intentando descalificar la prueba y la credibilidad de su hijo en una demostración patética de desesperación. Alegó que la grabación era falsa, que el niño estaba siendo manipulado, pero sus palabras antes imponentes ahora sonaban vacías y sin convicción, mientras la sala observaba la ruina de un hombre que se negaba a aceptar su derrota inminente. Janet observaba el espectáculo de la ruina de Robert con una mezcla compleja de sentimientos. A cada palabra que salía de la boca de su expareja, intentando distorsionar la realidad y denegrir la imagen de su propio hijo, un nudo se formaba en su estómago. Había luchado tanto para proteger a David, para mantenerlo lejos de la toxicidad de aquel hombre, y ahora veía con una claridad dolorosa la extensión de la crueldad de Robert. El deseo de David de asumir la defensa de su madre no era solo un acto de bravura, sino un grito por justicia, haciendo eco del dolor silencioso de Janet por todos los años de manipulación y desprecio. Mientras Robert se debatía en sus mentiras, la sala del tribunal parecía encenderse a su alrededor, y la presión sobre él se intensificaba con cada mirada de desaprobación. El juez Harrison, con una expresión grave, permitía que David continuara, consciente de que el niño no solo estaba defendiendo a su madre, sino exponiendo un patrón de comportamiento predatorio que iba más allá de esa sala. El aire estaba pesado, cargado con la expectativa de lo inevitable. Nadie se atrevía a respirar hondo, anticipando el momento en que la verdad finalmente asestaría su golpe final, sellando el destino del magnate y de todos sus planes sórdidos. Robert Wellington III observaba al pequeño David, y un pensamiento siniestro y desesperado cruzó por su mente. ¿Cómo pude subestimar tanto a este chico? ¿Y cómo voy a salir de esta trampa que él tendió? La furia en sus ojos se mezclaba con el pavor, mientras la realidad de su situación lo golpeaba con fuerza brutal. Había pasado la vida construyendo un imperio de mentiras y manipulaciones, y ahora todas sus artilugios estaban siendo deshechas por un niño, armado solo con un cuaderno y la verdad. El control que tanto apreciaba se le escurría entre los dedos, y no podía encontrar una manera de detener la avalancha que David había iniciado. La presión en la sala alcanzó su punto máximo. Un silencio casi ensordecedor flotaba en el aire, presagiando la caída inminente de Robert. David, con una calma sorprendente para su edad, pero con la voz llena de convicción,
presentó los documentos finales, detallando las pérdidas financieras masivas de las industrias Wellington, los incumplimientos de contrato y las acusaciones de fraude que su padre enfrentaba en otras jurisdicciones. Era un mosaico de irregularidades que pintaba un cuadro devastador de la moral y la ética del magnate. El juez Harrison escuchaba atentamente. Su expresión se volvía cada vez más sombría, mientras la sala se preparaba para el veredicto final que sellaría el destino del imperio de Robert, y con él su futuro. El clima de aprensión en la sala era casi insufrible. Cada segundo parecía estirarse, mientras todos aguardaban la conclusión de aquella exposición implacable. David, con la voz ligeramente entrecortada, pero la determinación inquebrantable, continuó detallando las maniobras financieras cuestionables de su padre, pintando un cuadro sombrío de un hombre que priorizaba el lucro por encima de todo, incluso del bienestar de su propia familia. A cada dato presentado, la imagen de Robert, antes un magnate respetado, se desintegraba en pedazos de mentiras y fraudes, y el presagio de su caída flotaba pesado en el aire, como una tormenta inminente, lista para desatarse sobre su vida. Mientras tanto, Robert, en su desesperación, intentaba desesperadamente encontrar una brecha, un error, cualquier cosa que pudiera revertir la situación. Sus ojos barrían la sala buscando un aliado, una señal de esperanza en medio del caos que su hijo había desencadenado. Pero todo lo que encontraba era el shock y la reprobación en los rostros de los presentes, incluso de sus propios abogados, que ahora parecían más distantes y resignados. La presión era abrumadora, y la caída del antes todopoderoso Robert Wellington III parecía ser no solo inminente, sino dolorosamente inevitable. Entonces, el juez Harrison, que hasta entonces mantenía una postura contenida, se irguió con una gravedad solemne, su mirada fija en Robert Wellington III. Ante las pruebas irrefutables presentadas por el joven David Thompson, y en especial de la grabación que demuestra la intención fraudulenta y el total desprecio al bienestar del menor, comenzó el magistrado, y cada palabra resonaba con la fuerza de un martillo de la justicia. Este tribunal no solo niega la custodia al padre, Robert Wellington III, sino que también ordena una investigación inmediata por fraude e intento de apropiación indebida de bienes de menor. Fue la segunda gran vuelta, y la verdad, antes susurrada en las anotaciones de un cuaderno escolar, explotó en la sala, dando la vuelta al juego de poder de forma abrumadora. El anuncio del juez cayó como un rayo sobre Robert, que sintió el suelo desaparecer bajo sus pies. Su rostro, antes pálido, se puso amoratado de furia y humillación, mientras las esposas frías se cerraban en sus muñecas, sellando su destino. La imagen del magnate, arruinado financieramente y moralmente, siendo conducido fuera de la sala de audiencias bajo la custodia de oficiales, mientras el murmullo de satisfacción recorría la audiencia, era la representación perfecta de la reparación. David y Janet, abrazados, observaban la escena, sintiendo el peso de la injusticia disiparse, sustituido por un alivio catártico, la dulzura de la venganza, pero principalmente la victoria de la verdad sobre la ganancia desmedida. El vídeo de aquel juicio extraordinario, grabado por los teléfonos celulares de los presentes y filtrado a Internet, se viralizó en cuestión de horas. La historia de David Thompson, el niño de 9 años que desenmascaró la ganancia de su padre millonario en el tribunal, se convirtió en un fenómeno global. Se transformó en un símbolo nacional, la voz infantil que resonaba por todo el país, impulsando un movimiento inédito por reformas legales. En 17 estados americanos, la legislación comenzó a ser revisada,
garantizando que la voz de los niños en procesos de custodia y en situaciones que afectan directamente sus derechos fuera no solo escuchada, sino tomada en serio por los tribunales. La repercusión del caso fue tan grande que la CNN y Fox News disputaron entrevistas exclusivas con David y Janet, y la historia del pequeño defensor de la justicia invadió los hogares y las redes sociales de millones de personas. La reparación para David y Janet fue mucho más allá de la victoria en el tribunal. El caso los catapultó al centro de atención, pero de una forma positiva, permitiendo que la historia de superación y la importancia de la verdad inspiraran a otros. La familia Thompson, que antes vivía bajo el peso de un litigio desgastante, encontró un nuevo propósito, una plataforma para abogar por aquellos que no tenían voz. La venganza para ellos no era la caída de Robert, sino el ascenso de una nueva era de concienciación sobre los derechos infantiles, un triunfo de la ética sobre la ganancia, y la prueba de que el amor y la inteligencia podían, sí, derribar imperios privados. Aquel día en el tribunal, que comenzó con la inocencia desafiando la opulencia, resonó no solo como una victoria legal, sino como un himno a la resiliencia y a la verdad, un recordatorio conmovedor de que la justicia, a veces, elige los arautos más impensables para manifestarse. 3 años después del juicio, David Thompson, ahora con 12 años, consolidó su legado. Lanzó el bestseller Every Child Has a Voice. Todo niño tiene una voz. Un libro que rápidamente alcanzó la cima de las listas de más vendidos, inspirando a miles de jóvenes y adultos a luchar por sus derechos y por los derechos de los niños. Pero David no se detuvo ahí. Con las ganancias del libro y donaciones de una comunidad comprometida, creó un movimiento que instaló mini bibliotecas de derechos infantiles en 1,200 bibliotecas públicas en todo el país. Estos pequeños acervos, repletos de libros y materiales accesibles, se convirtieron en faros de conocimiento, empoderando a los niños a entender sus leyes y a exigir respeto, garantizando que la ignorancia nunca más fuera un escudo para la injusticia. Su historia de una única voz en un tribunal se había transformado en un coro nacional por una causa justa e inevitable. El desenlace de aquella saga en el tribunal, anclado en la victoria de la verdad y la perseverancia, resonó como un recordatorio poderoso para todos los que presenciaron o escucharon hablar de la historia. La paternidad va mucho más allá del ADN y del dinero. Exige presencia, cuidado y sobre todo ética. David y Janet juntos probaron que el afecto genuino y la inteligencia pueden suplantar cualquier suma de dinero, construyendo un futuro donde la familia es definida por el amor y el apoyo mutuo, no por el poder financiero o la manipulación. El botón rojo de inscripción está aquí abajo, al lado de mi nombre. Haz clic en él y ven a la próxima historia donde la justicia siempre encuentra un camino, incluso en los laberintos más complejos. Y así, el caso de David Thompson se convirtió en un hito, no solo legal, sino social, reafirmando que el conocimiento, cuando aliado a la coraje y al amor, es un arma formidable capaz de derribar las más robustas estructuras de poder. Su historia es un faro de esperanza, demostrando que la transparencia pública puede desenmascarar la corrupción privada y que, al final de cuentas, la verdad siempre prevalece, pavimentando el camino para un mundo más justo, donde cada niño tiene el derecho de tener su voz oída y sus derechos protegidos. Si crees que la justicia es un derecho fundamental, deja tu like y comparte esta historia.